Yome, Masejet Yome, la página Jaf Aleph, Amud Aleph, estamos al final de la sexta línea. Dice la Gemara, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Besha'a she'Israel olin la regel, cuando Am Israel va a Jerusalén, hace Aliyat regel, Omdin Tzefufin, se paran Tzefufin, todos agistados, quiere decir, hay tanta gente que todo el mundo está apretado, y de forma que la Gemara lo llama Tzefufin. Tzefufin viene de la palabra tzaf, quiere decir que flota, quiere decir que la persona, hay tanta gente que ya lo apretan de tal forma que sus pies ni siquiera tocan el piso. Entonces, aunque se paran tzfufim, mishtachavim revachim. De todos modos, cuando quieren inclinarse a hacer ishtachavaya, de todos modos, en ese momento hay un milagro y se paran cada uno con espacio. Dice Rashi, cada uno tiene 4 amot. Si es Yom Kippur, entonces cada uno tiene 4 amot para que cuando él confiesa, los otros no escuchen lo que él está diciendo. Y sigue y dice Rav, Venimshachin achat esre ama achorei beit hakaporet. Y llegan hasta la parte por detrás de la kaporet, quiere decir por detrás de Kodesh HaKodeshim. Hay entre Kodesh HaKodeshim, el final del Eihal, hasta la pared que está en el oeste, hay 11 amot, y también hasta allá llegan. Dice Rashi que ellos no entran a Ezrat Kohanim, sino por los lados, todos se paran en el este y a los lados, y llegan hasta esas 11 amot, y ahí también se paran. Ahora, pregunta la Gemara, Mai que amado, quiere decir, ¿qué fue lo que dijo Rav? Rav dijo que se paran Sfufin, después Mishtachavim con espacio, y tienen que llegar a esas 11 amot. Si hay milagro que tengan espacio, por eso tienen que llegar a esas 11 amot. Dice la Gemara, Aji que amado, así quiso decir, Afal pi shenimshachin achat esre ama achorei beit hakaporet ve'omdim tzefufin. Dice la Gemara que así quiso decir, aunque ellos están parados tan tzefufin que les toca también pararse detrás de del Kodesh HaKodeshim, en esas 11 amot, detrás del Eihal, de todos modos, kshen mishtachavin revachim, cuando mishtachavin, cada uno tiene su espacio, como mencionamos. Ahora Rashi dice que había otro milagro, no solamente que tienen espacio, sino también cuando hacen ishtachavá, todos se encuentran en el este del Mizbeach y no tienen que ya estar en esas 11 amot. Ahora dice la Gemara, Veze achad me'asara nisim shenasu b'mikdash. Ese es uno de los 10 milagros que ocurrían en el Beit HaMikdash de Tnan, como está escrito en la Mishnah Masejet Avot. Dice la Mishnah, asara nisim nasu b'Beit HaMikdash. Hay 10 milagros que ocurrían en el Beit HaMikdash. Dice la Mishnah, Lo epila isha mereach bsar kodesh. Ninguna mujer que estaba embarazada perdió el embarazo por el olor de la carne. Entonces a veces causa una mujer tener mucho deseo de comer carne y a veces por eso pierde el embarazo. En el Beit HaMikdash nunca ocurrió. Velo esrech bsar kodesh me'olam. Nunca nada de la carne del Beit HaMikdash, de los korbanot, se dañó. Velo nir'a zvuv bebeit hamidbachaim. Ninguna mosca se vio en el Beit HaMikdash donde estaban todos los korbanot, aunque hay mucha sangre y basar y etc. Nunca se vio una mosca ya. Velo ira keri le Kohen Gadol Yom Kippurim. Nunca el Kohen Gadol se volvió impuro en Yom Kippur. Velo nimtza psul ba'omer ubeshte alechem ubelechem apanim. Nunca ocurrió un psul en el omer o los 2 panes de Hag HaShavuot o lechem apanim. Dice Rashi, son 3 cosas que si hubiera ocurrido un psul no se podrían cumplir. Primero, el omer. Ellos siempre cosechaban en la noche de que hay que sacrificar el omer la cantidad que se necesita, y si hubiera ocurrido un psul no tendrían cómo hacer el omer. Los 2 panes de Hag HaShavuot hay que prepararlos antes de Hag HaShavuot. Si ocurrió un psul ya no habría forma de hacer los 2 panes. Y lechem apanim también se pone de sábado a sábado. Si hubiera ocurrido un psul, entonces durante esa semana no hubiera pan en el shulchan. Entonces todas esas cosas nunca ocurrió un psul en ellos. Omdim tzfufim umishtachavim revachim, lo que mencionamos antes. Velo ezik nahash ve'akrav b'Yerushalayim me'olam. Ninguna serpiente o alacrania hizo un daño en Jerusalén nunca. Velo amar adam lachaverot tzarli hamakom she'alim b'Yerushalayim. Nunca una persona dijo tzarli dice que no tiene ni parnasá, o tiene dificultades en parnasá, o que no tiene dónde estar, dónde alojarse, dónde dormir, una casa para vivir. Nunca ocurrió que en Jerusalén alguien diga que no tiene o parnasá o dónde
vivir. Y obviamente en los regalim era más milagro, que mucha gente viene, toda Israel viene a Jerusalén. De todos modos, siempre había espacio para todos. Entonces, esos son los 10 milagros. Ahora pregunta la Gemara, Patach b'mikdash v'siyem b'Yerushalayim. Entonces empezamos diciendo que hay 10 milagros en el Beit HaMikdash y terminamos con 2 milagros que son en Jerusalén y no en el Beit HaMikdash. Dice la Gemara, Ika tartei acharaniasa b'mikdash. Hay otros 2 que habían en el Mikdash. De Tania que dice la Braita, Meolam lo kibuk shamim esh shel atzei ha'ma'araja. La lluvia nunca apagó el fuego que está sobre la marajá, sobre el Mizbeach, ve'ashan ha'ma'araja, y el humo que subía de la marajá, afilu kol haruchot shebaolam ba'ot umenashvot bo, aunque vengan todos los vientos del mundo, en mezizot otomim, como nunca lo movían, quiere decir siempre subía de forma derecha, aunque hayan todos los vientos del mundo. Entonces, esos son los 10 milagros, todos en el Beit HaMikdash. Ahora pregunta la Gemara, Betulei, ¿acaso no hay más milagros? Beatania, dice la Braita, Rav Shmaya Bekal Navo, dice que Shivrei Klei Cheres Nivlaim Bimkomam, los partes de instrumentos de arcilla que se quebraron, se desaparecen adentro del piso en el Beit HaMikdash. Instrumentos de arcilla que cocinaron en ellos korbanot, como ellos absorben del corbán y cuando pasa el tiempo que se puede comer se vuelve a notar, ese instrumento no se puede volver a usar y no hay forma de hacerlo kasher, entonces hay que quebrarlo. Y dice Rav Shmaya que esas partes del instrumento se desaparecían en el piso. Entonces vemos otro milagro más y sigue la Gemara, dice Amar Abai, dice Abai, Mora'a venotza, del corbán del pájaro, del corbán aof, Vedishun Mizbeach hapnimi, lo que se coge, el deshen que se coge del mizbeach de oro que está dentro en el eijal, vedishun a menorá, también el deshen que se coge de la menorá adentro del eijal, nivlaim bimkoman, también esas 3 cosas también se llevan al este del mizbeach y se ponen en el mismo lugar donde se hace trumat deshen, y así como trumat deshen se absorbe, se desaparece adentro en el piso, también estas 3 cosas desaparecen en el piso. Entonces vemos otros milagros que habían en el Beit HaMikdash. Dice la Gemara, Psulei Tlata Avu. Nosotros mencionamos que no ocurre Psul en el Omer Shte Alechem y en Lechem Apanim. Dice, esos Psul que no ocurren en 3 cosas, Hashvinu Behad, hay que considerarlos no como 3 milagros, sino como un milagro. Entonces faltan otros 2. Apik Trei, quitas 2, Ve'ail Trei, y añades estos 2 Psulim, estos 2 milagros que acabamos de mencionar, el de que dijo Rav Shmaya y el que dijo Abai. Dice la Gemara, y Aji Bluin Nami Trei Avo, dice, entonces todos los que también lo que dijo Rav Shmaya, también lo que dijo Abai es la misma idea, que algo desaparece en el piso. Entonces también Hashvinu Behad Hasralo, entonces también hay que considerarlo solamente como un milagro, y entonces faltan un milagro de los 10 que dijimos que ahí tienen que ver. Dice la Gemara, y Kanami Acharite, hay otro más que todavía no hemos mencionado, Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Nes Gadol Ayan Asab el Lechem Apanim, había un milagro grande hecho en el pan del Lechem Apanim, Siluko que Siduro, que cuando se quita la semana de estar puesto en el Shulchan del Lechem Apanim, a la semana de cogerlo, estaba en la misma situación que cuando lo pusieron Sheneemar, que está escrito, Lasum Lechem Chom Beyom Ilakho, que cuando cogen el pan todavía estaba caliente, así como el día que lo pusieron. Entonces quiere decir que durante toda la semana quedó en la misma situación y ese era un milagro grande. Entonces llegamos a 10, sigue la Gemara y pregunta, ¿Betulei, que acaso no hay otro milagro? Hay otros milagros. Ve'amar Rabbi Levi davar ze masoret biyadeinu me'avotei. No tenemos una masoret que Makom Aron eino min hamida, el lugar del Aron HaKodesh no ocupa espacio. Está escrito con respecto al Aron HaKodesh que de él hacia las 4 paredes a su alrededor en Kodesh HaKodeshim hay 10 amot. Ahora todo el lugar de Kodesh HaKodeshim es 20 amot. Entonces, ¿cómo puede ser que de él hacia los lados, y hacia para adelante y para atrás, haya haya siempre 10 amot? Dice la Gemara, eso es lo que dice Rabbi Levi, que eso es lo que tenemos la Masoret, que el Aarón por milagro no ocupa espacio. Entonces de él, de sus lados de él hacia la pared, siempre hay 10 amot, como si él no ocuparía ningún espacio.
Entonces ese es otro milagro. Ve'amar Rabbaná y amar Shmuel Kruvim benes ayu omdin. También los Kruvim encima del Aron HaKodesh también son de milagro, porque las alas de ellos, hay 4 alas, cada ala es de 5 amot, eso es como cabían en el Kodesh HaKodeshim, es decir, que el cuerpo de los Kruvim tampoco ocupaba espacio. Los otros 2 milagros. Dice la Gemara, Nisei de Bagai Kahashiv. Nosotros estamos mencionando solo milagros que ocurren por fuera, pero Nisei de Gavai, los milagros adentro del Kodesh HaKodeshim, adentro del Eijal, lo Kahashiv, esos no los estamos contando. Pregunta la Gemara, y Aji, Lechem Apanim, Nami Nisei de Gavai, uno de los 10 que mencionamos fue el milagro que ocurre en el Lechem Apanim, y eso es adentro, en el Eijal. Entonces, sí estamos mencionando los milagros que también son adentro. Dice la Gemara, Lechem Apanim Nisei de Begayu. No, el Lechem Apanim es un milagro que se considera no adentro, sino afuera. ¿Por qué? De Amar Resh Lakish, Mai Dichtiv, dice Resh Lakish, ¿qué es lo que está escrito en la Torah? Al Ashulchan Ataor, que hay que poner el pan sobre la mesa que está pura. Pregunta Resh Lakish, Taor Michlal Shutame. Si la Torah está diciendo que está pura, quiere decir que puede ser impuro. Pregunta Resh Lakish, Kli etz asui lenachatu. Bechol kli etz asui lenachat eino mekabel tuma vechotzetz lifnei tuma. Pregunta Resh Lakish, la mesa de Shulchan Lechem Apanim es hecho de madera. Es verdad que es cubierto por oro, pero la Torah lo llama etz, y entonces es considerado como un instrumento de madera. Y es un instrumento de madera que está hecho para estar puesto en su lugar y no moverlo. Y tenemos la regla con respecto a instrumentos que reciben o no reciben impureza, que un instrumento de madera que es hecho lenachat para ponerse y no moverse, entonces no recibe impurez, y hotzetz también puede parar la impurez de pasar. Entonces vemos, aparentemente, la mesa del Lechem Apanim no puede recibir impureza, porque hay que decir que está pura. Ella dice Resh Lakish, eso nos enseña que de verdad la mesa del Lechem Apanim no es para dejarla siempre en el mismo lugar, sino en los regalim se saca y se lleva y se les muestra a los olei regalim, y se les dice, miren cuánto cariño ustedes tienen del Kadosh Baruch Hu, shesiluko kesidro, que cuando se quita el Lechem Apanim es cuando, como lo pusieron, shenemar lasum lechem chom veo milakho, que si les muestran el milagro que ocurre en Lechem Apanim, que está caliente el día que se quita como el día que se puso, y se les muestra ese milagro. Entonces saca la mesa en los regalim para mostrarle el milagro a Am Israel y mostrarles el cariño que tiene el Kadosh Baruj Hu para ellos. Ahora, hay aquí aparentemente una pregunta. También mencionamos, cuando se mencionó este milagro, la Gemara dijo Nes Gadol, un milagro grande, y aquí estamos diciendo que se les saca la mesa para mostrarles el cariño. ¿Acaso no mencionamos que hay 10 milagros? Porque ¿qué hay en especial en ese milagro que demuestra el cariño? Puede ser, el Maharal explica sobre Masechet Avot que los milagros que mencionamos antes son todos milagros que vienen a impedir un daño. Dijimos que no hay una mosca y no hay impureza y etcétera, etcétera. No ocurrió un psul. Todos son cosas que vienen a hacer que todo ande bien y no haya ningún daño. Aquí es algo especial, que no es solamente para impedir algo negativo, sino es algo positivo, que el pan quede caliente. Entonces puede ser que ese es por eso la Gemara lo llama Nes Gadol, y además esa es la razón, que ese es el milagro que les mostraban para mostrar el cariño. De todos modos, entonces llegamos a 10 milagros. Ahora, pregunta la Gemara, ¿acaso no hay más milagros? Ve'amar Boshaya, Besha'a shebana Shlomo Beit HaMikdash, cuando construyó Shlomo HaMelech el Beit HaMikdash, Natabo kol minei megadim shel zav, él planteó árboles de frutas importantes de oro. Ve'ayu motzin perotein bezmanan, y esos árboles crecían en ellos frutas de oro. Y cuando llegaba el viento, ellos también se caían. Está escrito que los Kohanim usaban esas frutas. Shenemar, ¿dónde lo aprendemos? Que está escrito en el pasuk, Irash ka Levanon pirio. El Levanon se refiere al Beit HaMikdash, de la palabra Laván, blanco, que hace que Am Israel no tenga pecados por los korbanot, y tenía frutas, pirio. Cuando entraron los nochrim al Eijal, se secó, Sheneemar, que está escrito, Uperach Levanon Umlal.
Dice la Gemara, Ve'atid HaKadosh Baruj Hu le'achazira, en el futuro el Kadosh Baruj Hu lo va a devolver, Shenemar, que está escrito, Paroach tifrach betagel, Av Gilad veranen, Kvod alevanon nitan la. De todos modos, vemos que había otro milagro más en el Beit HaMikdash. Dice la Gemara, Nisei de Kviei lo kahashiv, los milagros que eran fijos en su lugar y constantes, que estaban fijos en su lugar, siempre no son mencionados en los 10 milagros. Ahora, entonces por eso este milagro no fue mencionado. Dice la Gemara, hasta de atit leaji. Ahora que llegaste a esta explicación, la pregunta que hicimos del Aarón HaKodesh y los Kruvim, ¿por qué no son mencionados en los milagros? Nosotros dijimos que no son mencionados porque son un milagro que están adentro y no se ven y no están por fuera. Ahora tenemos otra explicación, como son milagros permanentes, fijos en su lugar, entonces por eso no fueron mencionados en los 10 milagros. Y hasta aquí Jaf Alef Amud Alef.